que se han hecho en esta pandemia y en estos cambios que nos han tocado a nivel de la asociación para mantener activos los temas de fiscalidad y de innovación, ¿no? Y así como de los análisis de todas estas normativas que han salido o que debieron haber salido en su momento para atacar toda esta situación que se ha presentado a nivel empresarial, ¿no? Fíjate que a propósito de lo que mencionas al comienzo, en cuanto a la selección del tema y a la selección de la discusión como tal, pues dentro de todas las que se han planteado, pues definitivamente aparte de la presentación lo que intenta es justamente crear el contexto de esta selección de temas. Tú y yo lo discutimos en su momento, hasta qué punto debíamos entrar en el análisis de todas estas tendencias internacionales o profundizar en el análisis de las tendencias locales cuando ya han sido discutidas suficientemente o cuando están a veces lejanas para las corporaciones locales, ¿no? Y pues bueno, parte de eso es lo que quiero tomar algunos minutos de entrada, pues para ubicar el contexto y crear una situación de análisis que en definitiva va a ser práctico sobre lo que las empresas multinacionales están haciendo en este momento y antes de la pandemia, incluso dada la situación en Venezuela de crisis social, económica y de perspectivas, pues en general para las inversiones extranjeras, ¿no? Quisiera ver, hay un tema de láminas que después les puedo compartir, pero por temas, yo creo que no puedo compartir yo las láminas, sino que tendrías que hacerlo tú, ¿no? No, no, estás autorizado, Oscar, para compartir pantalla. Donde dice Ah, compartir pantalla, ya estás y autorizado. ahorita intenté, perdón ajá. Ahí la Ahí ven. ahora la vemos en formato de PowerPoint. Necesitamos Ok, verla en formato completo, en formato de presentación, pero ya la vemos. ya va. Ahí la ven. Perfectamente, Oscar. Ok, gracias, Juan Carlos. Disculpen toda la interrupción. Pues sí, básicamente pues los minutos iniciales serán para crear el contexto de la discusión. Y esto lo digo porque definitivamente cuando uno habla de grupos multinacionales o de inversiones foráneas en el país, cómo se encuentra, cuáles son las perspectivas o cuáles son las decisiones que han tomado, se encuentra en un escenario que en esencia es distinto al de las decisiones de las empresas locales. No en todo, pero varía en una serie de factores que las influyen, varía en el conocimiento que tienen los asesores, los representantes de estas empresas foráneos sobre la realidad venezolana y sobre los aspectos jurídicos en Venezuela. Y pues bueno, es importante porque nosotros estamos acostumbrados en todo en todos estos análisis que hemos tenido que hacer durante la pandemia de decreto de alarma y otra normativa sobre el impacto a nivel de contribuyentes, y la mayoría de esos contribuyentes lo enfocamos desde el punto de vista local, ¿no? De las empresas nacional. Pero lo cierto es que pues hay otras reglas que invaden a las empresas internacionales y ahí es donde quiero llegar, pues eventualmente. De modo que nosotros, básicamente la agenda de la discusión, por más que tenga mucho contenido, queremos hacerla, yo quiero hacerla pues en un periodo corto de 30, 40 minutos para no ser demasiado extendido esto, pero lo que intentamos cubrir es básicamente las consideraciones sobre la selección del tema, lo que implica una decisión corporativa a nivel de las empresas multinacionales y eventualmente pues unos casos prácticos de situaciones de inversión, reestructuración o desinversión de parte de estas estructuras internacionales. Ese ha sido un poco el enfoque y pues bueno, comenzamos, es básicamente dentro de este contexto con la idea de lo que es la empresa multinacional que tiene inversiones en Venezuela. Una empresa multinacional en términos generales viene siendo básicamente un grupo de negocios o empresa en su término lato que involucra a dos o más entidades y presente en dos o más países, ¿no? Ese es el concepto más básico. Evidentemente ya hay conceptos mucho más sofisticados a nivel de la OECD y de otros organismos internacionales y de las propias derechos corporativos en general, pero lo que es el punto de partida viene siendo básicamente que una empresa al momento de realizar sus operaciones excede, pues, se va más allá de sus fronteras para realizar estos negocios. Esto ha sido un fenómeno por décadas, evidentemente, y tiene presencia de distintas maneras en otra jurisdicción. Pues puede ser a través de distintas formas de control y de vinculación y de formas de autonomía.
siempre relacionados con un mismo control de influencia, y además puede ser de distintas maneras. Puede ser que tenga una presencia física como tal, que después veremos el concepto de establecimiento permanente que ya ha sido discutido aquí en su momento, o puede ser simplemente que tenga otro tipo de actividad en esa otra jurisdicción, como puede ser simplemente la ejecución de un contrato, un taladro o un activo que tenga desarrollando actividades en ese otro lugar, o un simple representante que no constituya como tal un establecimiento permanente. Entonces, las empresas nacionales, pues multinacionales, evidentemente están concebidas dentro del concepto de globalización. Esto es un concepto que impulsó la OECD a partir del año 2010 con más énfasis. Evidentemente venía de antes. Estados Unidos, que siempre tiene su propio libreto, pues tiene décadas anticipando este fenómeno y sobre todo en materia de precios de transferencia, porque tenía una economía global más activa. Y además sus propias reglas, siempre saben picar adelante, ¿no? Y lo cierto es que pues, la OECD ha reconocido esta tendencia de las empresas multinacionales y los negocios a expandirse más allá de mercados nacionales y esta interconexión de mercados. En cuanto a las formas de inversión, pues bueno, pueden ser múltiples, como acabamos de decir, tienen una variedad de formas y más aún lo estamos viendo ahorita, ¿no? Nosotros quizá ahorita estamos viendo un poco la globalización por la situación de la pandemia y de la situación de la virtualidad y vemos cómo se reinventan muchas cosas, pero hay otras que están evolucionando desde hace algún tiempo a nivel de empresa y las cadenas de comercialización vertical, horizontal y de producción y de comercialización llevan rato reinventándose. Entonces, esto existe, la empresa multinacional en Venezuela, no, como veremos más adelante, no es el mismo caso de la empresa local y, digamos, en cuanto al enfoque para la solución y las limitaciones que tienen para decidir, y ahí jugamos un papel también importante y fundamental los asesores, cuando tenemos limitaciones para poder recomendarles a estas empresas, no solo qué hacer, pero sí establecer nuestros criterios sobre la interpretación de las normas jurídicas venezolanas que las van a afectar pues, en su jurisdicción de residencia. Entonces, siendo ese el tema, pues, eh, vemos pues que va de la mano con el contexto de lo que hemos hecho nosotros pues en los últimos meses. Cuando digo nosotros me involucro en la parte activa del derecho tributario o de cierta influencia práctica pues en el ejercicio de la materia, pero efectivamente hemos visto toda una serie de cosas que ha pasado en el 2020, unas con tendencia hacia el desarrollo ya sea soluciones pues que digamos que soportan pues la actividad de los contribuyentes y otras pues retrógradas que lo que hacen es crear más confusión y más situación de inseguridad jurídica, como es el caso de nosotros. Pues, pero lo cierto es que nosotros comenzamos un año con una reforma del Código Orgánico Tributario que ni siquiera hemos digerido a la fecha, porque estábamos apenas en los primeros 2 meses del año cuando recibimos pues esta reforma del Código Orgánico Tributario, se implementó de manera inmediata, siempre con las dudas que hay sobre su implementación práctica. No dudas nuestras, porque la Constitución y el Código Orgánico Tributario son muy claros en cuanto a la entrada en vigencia de los instrumentos normativos de contenido tributario, sino por cómo lo aplica la administración tributaria en la práctica. Muchas veces, pues, más allá de esos parámetros siendo observados por imposición. Que deberían estar constitucional. Ese código orgánico contribuye al tipo de cambio de la moneda de mayor valor en el momento, de tal modo que eso afectó fundamentalmente a las multas, a las sanciones establecidas en unidades tributarias y pues bueno, si se quiere dolarizó por utilizar la referencia del dólar, tipo de imposición de sanciones y pues bueno, trajo otros cambios a nivel de procedimiento. Discutimos también pues lo que inmediatamente eso fue de lo que
comenzó con toda la confusión del decreto de adopción que se generó y algún No sé si tipo de usted, normas Oscar, creo que te están escuchando con con las obligaciones interrupción. tributarias de emergencia, los términos que establecía la ley. Sí, yo. Sí, vale, bueno. Gracias, Juan. Entonces, lo que estaba haciendo era nuevamente, por si acaso había en algún momento, todo esto viene siendo un repaso de cosas que hemos evaluado para poder determinar la importancia del tema que estamos tratando hoy, porque en definitiva se encuentra en una frontera entre la evolución y la involución, y quiero destacar bien exactamente el punto, pues la importancia aquí del tema como tal y de las decisiones y de la situación de las empresas multinacionales. Entonces, hemos revisado, pues también hemos tenido pues que adaptarnos a esta evolución de cambios normativos, ni siquiera la del Código Orgánico Tributario, pasamos a la del decreto de alarma y las extensiones, a la discusión de la disposición transitoria sexta, a determinar si los procedimientos estaban realmente suspendidos directamente por el decreto de alarma o era una posibilidad, si los procedimientos administrativos abarcaban también los tributarios y si estos a su vez abarcaban las obligaciones tributarias como tal. De tal modo que todo eso ha sido incertidumbre que ha sido generada para las empresas locales y multinacionales como tal, pero han sido objeto de estudio de alguna manera en estos meses, ¿no? Y sobre todo de análisis profundo de parte de muchos de los colegas y profesionales que pertenecen a esta área académica. Aparte de todo esto, hemos tenido que adaptarnos a lo que es las incidencias prácticas, más allá de que haya habido reformas legislativas o no durante la pandemia, que han sido la continuidad del régimen de anticipos de IVA e impuestos sobre la renta, qué hacer con las deducciones de impuestos sobre la renta, qué vamos a hacer con estas pérdidas que se están generando, la vamos a poder reducir, o no la vamos a poder charlas hablando del soporte material que tiene que haber, previendo eventualmente estos aspectos, así como, bueno, la inminente depreciación de una cantidad de activos e inversiones. Y, pues bueno, en el último trimestre, si se quiere, hemos visto también otra serie de cambios o de decisiones que han afectado la tributación, como son la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en materia de las tasas y de impuestos municipales, que fue interpretada después extensivamente y después terminó en un llamado a una suerte de armonización tributaria, que pues bueno, si no se hace de la manera correcta queda en un simple desideratum, ¿no? Y a eso pues continuó pues, una serie de evaluaciones de política tributaria regional, régimen petrolero y reactivación de tribunales pues en las últimas semanas, que ya sabemos que eso es lo que viene. De tal modo que eso es lo que tenemos en Venezuela, eso es lo que tenemos en las tendencias fiscales locales, a todo eso se ha tenido que adaptar las compañías y los contribuyentes que se encuentran aquí, mientras en el mundo estamos frente a otro tipo de tendencias. Tendencias de un mundo de desarrollo, evoluciones, no es que al mundo no le haya afectado el coronavirus y la pandemia y toda la afectación económica que se ha generado con este cambio de modalidades, pues, y las limitaciones que se han generado para las empresas de transporte, traslado, de todo tipo, pero lo que sí es cierto es que tenemos una reacción distinta propia de países en niveles de desarrollo. No hablo por todos los países latinoamericanos, ni hablo incluso por algunos países en desarrollo, porque si uno toma en cuenta a la propia Alemania y Inglaterra, pues incluso fueron hasta rigurosos con contribuyentes a la hora de no reconocer beneficios o a la hora hasta de poner tope a las deducciones y algunas medidas que tomaron. Pero lo cierto es que normalmente si uno toma algunas de esas medidas rigurosas para un sector, por el otro lado tiene que haber al menos desde el punto de vista formal una relajación en cuanto a las obligaciones. Aún así, lo que sí se siente pues que hubo una intención
en estos países o ha habido de crear situaciones de alivio fiscal. Hago una salvedad en el caso venezolano, que es el caso de los municipios, porque pues sí contamos con algunos, yo creo que fueron 10, 12 o 13 municipios que establecieron ordenanzas en las cuales se creaba una prórroga o facilidades de pago y de declaración de pago de los impuestos municipales, de tal modo que existió a nivel regional, pero pues bueno, no fue en coordinación evidentemente con el gobierno, con el gobierno nacional. En la OCDE y en estas instituciones se han generado además también, y todo esto fue objeto de evaluación, las BEPS como tal, ya muy escuchadas por todos, es la tendencia o la iniciativa de la OCDE y del G20 para seguir improvisando o mejorando, mejor dicho, las normas antielusión y antievasión. Esto es un poco la derivación del Harmful Tax Competition que empezó años atrás para tratar de atacar tanto las jurisdicciones bajas en posición fiscal como las prácticas de compañías precisamente multinacionales para aprovecharse de su posicionamiento internacional para trasladar costos, gastos e ingresos a las jurisdicciones que más les convengan, ¿no? Y eso es básicamente pues donde se ubican las empresas multinacionales. Si en algún momento queremos ver el impacto de la definición de empresa multinacional, lo vamos a ver en estas BEPS y en estas normas y esfuerzos de la OECD de crear normas antielusión y estrategias para poder estar en cooperación con los países en desarrollo, que quisiera decir nosotros y las islas pequeñas y todo, para establecer unas normas que impidan a estas empresas multinacionales hacer el abuso de forma. El clásico a través de los acuerdos de costo compartido, como llevan los ingresos a la jurisdicción que menos alta tiene la tasa de tributación y llevan costos y gastos a la que tiene, digamos, más baja la tarifa aplicable según corresponda. Pero lo cierto es que son las tendencias del día de hoy, son realmente los temas que nosotros deberíamos estar tratando, que deberían estar afectando a nuestras empresas, que deberían estar afectando a las empresas aquí, multinacionales que tienen inversiones aquí en Venezuela, pero realmente no lo son. Y por eso es que, a pesar de que hemos hecho esta referencia a todos estos guidelines y estas guías que haya a través de la comunidad internacional o desde la comunidad internacional para mejorar la tributación, lo cierto es que eso nos devuelve a nuestra realidad, que es la de involución como tal. Y por el caso de las BEPS se suma también algo muy reciente, que es el Common Reporting Standard, que es el CRS. Es básicamente una innovación llamada, es desde 2014, ya lleva 6 años, pero ha ido implementándose en distintos países. En Europa fue mucho más rápido que en el resto del mundo, pero ya ha sido acogido por una gran cantidad de países. Y en Latinoamérica, pues bueno, ya podemos ver ahí una breve lista allí, pero en Latinoamérica tenemos ya Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Ecuador y Perú dentro de o sea, ya acogidos a este esfuerzo de la OECD y a esta identidad o este esfuerzo del Common Reporting Standard, que significa nada más y nada menos que compartir la información financiera y contable de residentes de tu país con otras jurisdicciones, ¿no? Imagínense, evidentemente, ¿por qué no estará el nombre de Venezuela allí? Y otro adelanto que ha hecho la OCDE y los organismos internacionales, como el Treaty Relief and Compliance Enhancement, que es una, si se quiere, un complemento pues a interpretación de los tratados, pero son unas guías para tratar de ser más eficiente lo que es el gozar realmente de los beneficios que establecen los tratados. Me explico. El tratado a veces establece tarifas reducidas de retención de impuestos en dividendos, en intereses, en regalías, y sin embargo, a pesar de que están en los tratados, cuando se van a aplicar en la práctica, si no es un país desarrollado, a veces requieren una cantidad de formalismo y de complejidades y hasta de esfuerzos económicos, pues, porque hay que apoyarse en asesores, abogados, para lograr hacerle saber a la administración tributaria que corresponde el beneficio y sobre todo que aplique el beneficio y que le apliquen la tarifa reducida. Entonces, este trace es justamente un intento de establecer guidelines para que los estados
acojan pues esta normativa que hace simplemente es un alivio, pues básicamente fiscal, porque hace que sea eficiente y fluya, una vez que aplica el beneficio, que fluya el que ese beneficio llegue directamente al contribuyente de manera inmediata y no tenga que estar dependiendo de interpretaciones posteriores o de procedimientos complejos en la administración tributaria. Entonces, ese es nuestro escenario. Nuestro escenario es tendencias locales frente a tendencias globales. Una gran diferencia entre una y otra cosa. Pudiéramos incluso no pensar en la parte de las tendencias globales si nos concentramos en el día a día en Venezuela. Pero lo cierto es que hay cierto tipo de empresas que están en el medio de eso. No, porque que son estas justamente las multinacionales con inversiones en Venezuela. Son empresas que en muchas de sus jurisdicciones se guían por las tendencias fiscales globales, pero en Venezuela tienen que compensar pues esa información que tienen las jurisdicciones con la información local. Darle más provecho donde podemos aplicar un poquito en desarrollar Payable Tax, escudriñar un poquito más en estas BEPS y ver cómo aplicarían en el mundo las BEPS. Analizamos estos cambios que han habido en recientes jurisdicción fiscal por justamente estas normativas BEPS y por el compliance que hay a nivel mundial, como puede ser lo que hemos visto recientemente en Barbados y en Nevis. Son cambios que son, en mi criterio, más de compliance que de sustancia. Son cambios que pues, obligan ahorita a reportar pues, cuál es la naturaleza de la inversión, que ya existía desde hace un tiempo, a llenar algunos formatos, algunas planillas para cumplir con las nuevas exigencias de las administraciones tributarias de esas jurisdicciones, pero al menos las que yo he leído no me sorprenden en cuanto a que haya un cambio, o digamos, no siento que en ellas haya involucrado un cambio de sustancia como tal en la forma de tributación. Que algunas compañías, IBC o Business Corporations, vayan a estar ahorita sujetas o, digamos, en más disclosure, eso es una consecuencia, pero no necesariamente que ya dejan de ser jurisdicciones de conveniencia fiscal, en el caso de Barbados, que tiene tratado con Venezuela, o la de Nevis, que aún no teniendo tratado, se encuentra en ese espacio gris entre paraíso fiscal o no, y permite todavía invertir bajo ciertos parámetros de interpretación. De tal modo que eso todavía está, me parece un poco más de compliance que de sustancia a las cosas que tenemos que decidir actualmente en Venezuela, pues cuando se trata de inversiones internacionales. Sin embargo, pues evidentemente estas nuevas formas de compliance puede llevar a que muchas corporaciones venezolanas o extranjeras con inversiones en Venezuela tengan que pensar en cómo reestructurar nuevamente su operación. Eso no tiene nada de elusión, no tiene nada de evasión, eso es un principio básico del derecho corporativo. Yo me constituyo en la forma en que o sea, libre de comercio que me permita la ley, o que en todo caso no esté prohibido, de tal modo que pues, bueno, ya quedará a las empresas juzgar si hace falta inmediatamente o en el mediano plazo ajustar estas estructuras. Y lo otro, pues, sería la consideración de estos otros elementos que hemos mencionado de BEPS y de la OCDE con respecto a la tributación global. A esto se suma nuestro mercado actual, en el sentido de que las empresas multinacionales que se encuentran justamente con presencia en varias jurisdicciones y sujetas a distintos ordenamientos jurídicos de distintas características, pues ahorita también se encuentran en la posibilidad también de revisar sus inversiones y sus formas de inversión en estas jurisdicciones, no solo en Venezuela, sino en cualquiera de las que estén presentes, por el efecto pandemia y por el efecto mercado de capitales y de inversión que venía incluso antes de la pandemia. Hay conceptos que nosotros estamos viendo ahorita como novedosos, pero que quizás no, o sea, llevan varios años ya en el tapete, en las casas de inversión, en las bolsas de inversión, como son pues el private equity y el venture capital. Son formas de inversión de compañías que tienen empresas o inversionistas, pues, justamente sobre compañías o sobre activos o obligaciones o derechos y sus intereses en general,
que han sufrido algún tipo de afectación en algún momento. El private equity normalmente no se asocia con que haya un activo que haya perdido significativamente valor, pero es simplemente el momento en el cual un inversionista busca entrar en una compañía, adquirirla o adquirir una mayoría de capital, porque la ve pues en un momento ideal para o hacerla crecer o hacer un spin-off y dividir las líneas de negocio. Pero bueno, invierta en compañías ya existentes, no la voy a crear desde cero, compro una gran marca que quizás está en compromisos financieros importantes y yo lo alivio los compromisos financieros, pero me meto en el capital. Y esa es una forma de inversión que lleva varios años funcionando. Se hacen fondos y fondos de private equity para buscar la mejor compañía para invertir. Igualito en el caso del venture capital. El venture capital es la misma concepción del private equity, pero vista en un nivel anterior, un nivel de emprendimiento. Normalmente son pequeñas y medianas empresas, porque ninguna arranca con una potencialidad digamos, con un tamaño de empresa como las que son el target del private equity. Pero lo cierto es que esta es otra forma de inversión. Aquí es donde aplican los angel investors, que bueno, simplemente yo o una empresa más grande o un fondo decide financiar o decide intervenir en la parte inicial de un negocio cuando evalúan la proyección de ese emprendimiento y hasta dónde puede llegar. Y conceptos que sí serían más novedosos ahorita es el que está mencionado en esa lámina, en primer término, que es el Distressed Assets. La verdad es que una definición, en este caso yo la estoy poniendo aquí, yo no sé exactamente cuál es la definición, pero básicamente, o la correcta, mejor dicho. Pero sí el significado, y significa pues un activo que ha perdido un valor sustancial por múltiples razones. De hecho, estos distressed assets, si uno revisa la normativa en Estados Unidos, normalmente están asociados con los créditos bancarios. Y esos créditos bancarios que antes estaban amparados por hipotecas sobre inmuebles, antes eran de un valor especial, ¿no? Eran materia de inversión para todas estas casas de fondos mutuales y del mercado de capitales, y ahorita han perdido un interés brutal, pues básicamente. Entonces los bancos comenzaron a ceder estos activos a un valor muchísimo más bajo. Esa es una forma de ver un ejemplo en el distressed assets, pero lo cierto es que si nosotros le quitamos el tecnicismo a la definición, con lo que nos encontramos es con una situación de oportunidad, una situación en la cual un activo, por las razones que sean, perdió un valor significativo, un valor sustancial, y ahorita puede ser un buen momento para adquirir. Y eso nos lleva nuevamente de vuelta a lo que es esa línea divisoria que estamos entre la involución y la evolución, y el interés de las empresas multinacionales, no solo las que ya tienen algún tipo de inversión aquí desde hace muchísimo tiempo, sino de las que en este momento, a pesar de que no lo creamos, puedan todavía haber aquí algún tipo de interés de inversión. Evidentemente, hay empresas multinacionales de todo tipo, hay grupos de todo tipo. Aquí no estamos imaginando unos que necesite una absoluta seguridad jurídica para poder invertir, porque no estaríamos hablando en este caso de Venezuela. Pero sí hay niveles de riesgo, hay grupos que invierten con niveles de riesgo y que buscan estas circunstancias. Evidentemente, estos son aspectos teóricos, es una evaluación muy global, no estoy sacando conclusiones sobre el caso por caso en Venezuela, pero porque pues el nivel de riesgo es altísimo, y evidentemente a pesar de que existen estas formas de inversión, las vemos poco o con muchísimo cuidado, porque el nivel de riesgo aquí en Venezuela es excesivamente alto cuando no hay seguridad jurídica, cuando hay una violación sistemática de todo el ordenamiento jurídico que está hoy plasmado de paso, por lo que pude estar leyendo, con esta ley antibloqueo, ¿no? Ya fue la guinda que derramó el vaso. Entonces, fíjense, si vamos atrás, vemos todo lo que ha ocurrido, vemos tendencias locales, vemos tendencias globales, vemos lo que está ocurriendo en el mundo y vemos lo que está ocurriendo en tributario y en el mundo de negocio. Y pues evidentemente nos lleva a lo que son los intereses de las empresas multinacionales. Ellas van a seguir invirtiendo, o, como vamos a ver más adelante, pues puede haber un supuesto de desinversión o de reestructuración de sus inversiones. Este es el principio fundamental. La empresa multinacional debe tomar decisiones a pesar de la realidad venezolana. Los gráficos son intencionales, porque son absolutamente contrapuestos. Uno tiene nuestra realidad, nuestro corazón, nuestra intención de que haya un mejoramiento
no solo del sistema político, sino del ordenamiento jurídico para que se vengan las inversiones, pero por otro lado tenemos a una empresa que tiene que tomar decisiones independientemente de lo que está pasando en Venezuela, independientemente de nuestras expectativas de que la realidad pueda cambiar. Y esas decisiones van a influir su posición global. Antes de entrar en los ejemplos, quiero hacer referencia y veo que el tiempo va volando, así que trataré de hacerlo rápido, pero lo cierto es que aquí viene, si se quiere, el corazón después de lo que quiero transmitir con la presentación, que es básicamente cuáles son los parámetros de la decisión corporativa, qué es lo que ella, ya una vez que hemos visto todo lo que puede pasar, que tiene inversiones aquí o que puede querer nuevas inversiones, ¿qué la define a ella a la hora de tomar decisiones corporativas? Si yo tengo inversiones en Venezuela, ahora voy a ver qué hago con esa inversión. Pues la continúo, la dejo en hold, liquido mi compañía, adquiero nuevos activos, capitalizo, reduzco capital. ¿Qué hago? Es básicamente la pregunta que nos van a hacer desde el punto de vista jurídico, y ellos muy seguramente valorarán desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista jurídico van a tener un approach siempre muy preciso, si son empresas nacionales, en el lenguaje que ellos saben manejar a nivel contable, financiero y fiscal en sus respectivas jurisdicciones. Y una forma por excelencia de reflejar ese condicionamiento que tienen las empresas multinacionales es el de referirnos al estándar FIN 48 o de las reglas de contabilidad. Básicamente son los principios de contabilidad generalmente aceptados de la respectiva jurisdicción, pero influenciadas por normas locales. Y este FIN 48 es por más que lo llamamos así con ese término sajón, pues, pero básicamente pues una norma norteamericana que impone a las empresas que establezcan su posición fiscal frente a la administración tributaria. Y esa posición fiscal va a determinar cuáles son las obligaciones tributarias que ellos tienen que cumplir. Es tan importante que básicamente ellos pueden estar sujetos primero están sujetos a una cantidad de sanciones distintas. Pero lo cierto es que hay una asunción de parte de la administración tributaria que si tú me declaras una posición fiscal determinada, en un momento dado, yo te voy a fiscalizar y yo me voy a encontrar con una determinada información que tú me estás reconociendo que existe de entrada. Mientras que si tú asumes otra posición fiscal, pues hay más libertad de decir tú, bueno, vamos a diferir el momento del reconocimiento de la pérdida, de la ganancia, del crédito o de la deducción, perdón, para un momento posterior. Entonces, ¿qué es ese estándar que invade la división corporativa de las multinacionales? Es una interpretación oficial de las reglas de contabilidad de Estados Unidos que exige a los negocios analizar y revelar sus riesgos fiscales, aplica a todas las entidades regidas por principios generales de contabilidad y debe sustentar la empresa su posición. Ahí hay una foto que coloqué, pues es en inglés, pero básicamente lo que establece es un criterio que está por encima del 50% o por debajo del 50% de probabilidades de que se obtenga por sí solo frente a una revisión fiscal o frente a una discusión con autoridades judiciales. Entonces, eso es lo que es conocido como el more likely than not. Hay distintas escalas, pero básicamente la posición de es más probable que no, que ocurra una u otra cosa. Y esto se ve, quizás se ve financiera o contablemente y decimos cuál es la relevancia de esto si esto es algo que tiene que decidir la empresa, pero es que nos afecta directamente, absolutamente aquí en casa y a los asesores más aún todavía. Porque la pregunta que una multinacional va a hacer siempre va a venir por el requerimiento de interpretación legal, pero después nos van a preguntar ¿y cuál es tu posición fiscal? ¿Cuál es la posición que tiene la empresa? ¿It is more likely than not o no? Si es más probable que lo rechace o no rechace la administración tributaria. Es más o menos probable, tomando como referencia el 50%, que a la hora de un rechazo a la administración tributaria y una impugnación en la sede administrativa o en tribunales, yo vaya a ganar que la posición prevalezca por sus propios méritos, sin estar pensando en demasiada argumentación jurídica. Y esa es la referencia que van a tener ellos y por eso es que nosotros nos vamos a ver limitados y por eso me devuelvo a este gráfico, porque justamente en lo que hemos intentado durante los últimos meses, que es pues manifestar nuestro desacuerdo con la forma en que se han estado modificando las leyes, se han implementado reformas tributarias, se ha modificado el Código Orgánico Tributario, cómo se afecta el flujo de caja con la prudencia de IVA, impuestos sobre la renta.
ellos nos van a preguntar, y nosotros queriendo objetar eso, ellos nos van a preguntar eso, ¿qué hacemos? ¿Es más probable o no que el CENIAT me fiscalice a mí y me imponga un reparo si yo dejo de pagar los anticipos de impuestos sobre la renta? Porque tenemos una discusión allí. Los que estamos aquí sabemos que hay un problema de origen legal de todos esos instrumentos normativos, y ya de por sí se pudiera atacar la constitucionalidad, y se supone que la Constitución tenemos además pues y su desarrollo, el control concentrado, el control difuso, el amparo constitucional, medidas que en otra época nosotros llegamos a ver que podían reajustar una norma tributaria. Lo vimos con el artículo, no me acuerdo, 48 o 148 de la ley sobre la renta del 94, con el tema de las retenciones y la deducción de gastos. Era una norma precisa, era una norma clara que existía ahí, el CENIAT tenía que salir a fiscalizar aplicando esa norma. Y estaba también muy clara la posición de los contribuyentes de que no iban a aceptarle y que iban a impugnarlo. Y eventualmente llegó al cambio de que cuando los tribunales y posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia declaró la norma como inconstitucional. Pero lo cierto es que tomó algunos años, y además de eso tomaba un Tribunal Supremo de Justicia y unos tribunales de primera instancia en esencia imparciales, ¿no? Entonces, ya ahorita nosotros tendríamos que tomar una previsión distinta al momento de decir 50% más o menos a la hora de impugnar una de estas causas y esperar un resultado en el corto plazo. De tal modo que esta norma del FIN 48, digamos, estas normas del FIN 48 van asociadas con estas posiciones fiscales que se refieren a las posiciones fiscales inciertas, mejor dicho, para las situaciones fiscales inciertas desde el punto de vista de Estados Unidos, pero pueden tener la garantía de que una empresa cuya casa matriz está, siempre va a venir por este carril, siempre va a venir por el lado de decir cuál es tu posición fiscal y dime si esto es more likely than not, o más probable que menos probable que sea, que tenga sustentabilidad pues en el tiempo y en juridicidad. Recomendación. Dime qué tan manera distinta y una